El 8 de septiembre de 1552, una nave llamada Victoria remontó el Guadalquivir y llegó a Sevilla. Estaba destrozada. Había salido de España 3 años antes acompañada por otras 4 embarcaciones y con más de 200 hombres. Ahora volvía sola. A bordo quedaban 18. 18 hombres agotados, enfermos y probablemente irreconocibles después de cruzar océanos que ningún europeo había recorrido de aquella manera. Habían sobrevivido a tormentas, hambre, motines, enfermedades, enfrentamientos y a la muerte del propio Fernando de Magallanes. Y traían algo en la bodega, pero no era oro, ni tampoco plata. Era clavo. Unas 23 toneladas de clavo procedente de las Islas Molucas. La expedición acababa de completar la primera vuelta al mundo de la historia, aunque ese no había sido realmente su objetivo. No habían salido para demostrar que la Tierra era redonda. Eso ya se sabía. Habían salido para llegar a las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste. Y lo consiguieron, aunque solo regresaron una nave, aunque volvieran 18 hombres, y aunque, según una reconstrucción de sus cuentas, todo aquel viaje, toda aquella muerte y toda aquella proeza dejara un beneficio de apenas un 5%. Todo por una carga de clavo, y esa imagen resume bastante bien el jardín de hoy. ¿Cómo pudieron productos tan pequeños como un grano de pimienta, una corteza de canela o una semilla de nuez moscada empujar a seres humanos a cruzar océanos, financiar expediciones, fundar empresas con ejércitos y repartirse el mundo sobre un mapa? ¿Cómo cambió el mundo la búsqueda de las especias? Hola, soy Fidel Fernández y esto es Un Jardín de Dudas, un podcast donde me meto en temas que me dan curiosidad, intento entenderlos con calma y si todo va bien salimos con alguna idea más clara que al principio. Y hoy vamos a viajar bastante, desde las cocinas de la Europa medieval hasta los puertos de India, desde Venecia hasta el Cabo de Buena Esperanza, desde el Caribe de Colón hasta unas islas diminutas de Indonesia donde crecía la nuez moscada. Porque las especias no fueron simplemente ingredientes exóticos, fueron mercancías, fueron medicinas, fueron símbolos de riqueza, fueron objetos de deseo, y también fueron una excusa para conquistar, imponer monopolios, esclavizar poblaciones y construir imperios. La búsqueda de especias no creó por sí sola el mundo moderno, pero sí fue una de las fuerzas que aceleró las grandes exploraciones oceánicas, la expansión colonial europea y una nueva etapa de globalización. Una globalización que conectó lugares cada vez más lejanos, pero que no los conectó en igualdad de condiciones. Vale, empecemos por una pregunta bastante básica. ¿Por qué eran tan valiosas? Hoy podemos comprar pimienta, canela o nuez moscada en cualquier supermercado por unos pocos euros. Están ahí, en pequeños botes entre la sal, el orégano y el pimentón. Cuesta imaginar que productos tan normales pudieran financiar viajes al borde de la muerte. Pero hace siglos reunían una combinación comercial casi perfecta. En primer lugar, procedían de lugares muy lejanos. En algunos casos crecían únicamente en regiones muy concretas. También pesaban poco, ocupaban poco espacio, no se estropeaban fácilmente durante el viaje y podían venderse por mucho más de lo que costaban en origen. En otras palabras, concentraban muchísimo valor en muy poco volumen. Si vas a arriesgar una embarcación, una tripulación y varios años de viaje, te interesa que lo que traigas de vuelta no ocupe media bodega y se pudra por el camino. Las especias eran ideales. Una pequeña carga que podía valer una fortuna, y además no se utilizaban únicamente para cocinar. Servían para preparar medicamentos, ungüentos, perfumes, incienso y bebidas. Se regalaban, se usaban en ceremonias, y aparecer en una mesa cargada de especias decía algo sobre quién eras y hasta dónde llegaban tus contactos. Eran una forma de dar sabor, pero también de demostrar prestigio. Por cierto, hay un mito que aparece muchísimo cuando se habla de este tema, la idea de que en la Edad Media se usaban especias para disimular el sabor de la carne podrida. Y la verdad es que no parece tener demasiado sentido, porque las especias eran caras. Si podías permitirte llenar de pimienta una carne, probablemente también podías permitirte carne que no estuviera podrida. Además, una carne realmente estropeada no dejaba de ser peligrosa por echarle canela encima. Para conservar alimentos se utilizaban sobre todo la sal, el secado, el ahumado o el escabeche. Las especias se añadían porque gustaban, porque formaban parte de la medicina de la época y porque servían para demostrar estatus, no para convertir una intoxicación alimentaria en alta cocina. Además, también conviene recordar que no todas las especias procedían del mismo lugar. La pimienta negra venía principalmente del sur de la India. La canela estaba asociada a Sri Lanka. El cardamomo también al suroeste de India. El clavo crecía originalmente en las Molucas.
Y la nuez moscada y el macis estaban concentrados de una forma extraordinaria en las Islas Banda, dentro de la actual Indonesia. La nuez moscada y el macis son, de hecho, dos especias que salen del mismo fruto. La nuez moscada es la semilla. El macis es una especie de cubierta rojiza que la rodea. Un mismo fruto, dos mercancías distintas. Y durante mucho tiempo, una zona minúscula del planeta controló prácticamente toda su producción. Las Islas Banda suman aproximadamente unas 8.000 hectáreas. Para hacernos una idea, estamos hablando de un territorio extraordinariamente pequeño para el impacto que tuvo. Unas islas diminutas podían condicionar mercados situados a miles de kilómetros. Era como si hoy casi toda la producción mundial de un componente tecnológico esencial se concentrara en un solo archipiélago. Quien controlara aquellas islas podía controlar la oferta, y quien controlara la oferta podía intentar controlar el precio. Ahora bien, antes de que aparecieran portugueses, castellanos, neerlandeses o ingleses, las especias ya viajaban. Y viajaban muchísimo. Este matiz es importante porque solemos contar esta historia como si Europa hubiera descubierto de repente un mundo desconectado, pero no fue así. Durante siglos, comerciantes árabes, persas, indios, africanos, malayos, javaneses y chinos habían construido una red enorme de rutas marítimas y también de rutas terrestres. Conocían los vientos monzónicos, sabían cuándo zarpar. Tenían puertos, intérpretes, calendarios de navegación, sistemas de crédito y acuerdos comerciales. Las mercancías podían salir de las Molucas, pasar por Malaca, llegar a India, cruzar el mar Arábigo o el mar Rojo y terminar en Alejandría. Desde allí continuaban hacia el Mediterráneo y muchas veces hasta Venecia. No había un único comerciante llevando un saco de pimienta desde Indonesia hasta Europa. Había una cadena. Productores, mercaderes locales, intermediarios, transportistas, puertos, aduanas, impuestos, nuevos barcos, nuevos intermediarios. Cada paso añadía costes, pero también conectaba regiones distintas. Cuando las especias llegaban a una mesa europea, ya habían pasado por un mundo comercial sofisticado que existía mucho antes de la expansión oceánica europea. Por eso Europa no inventó las rutas de las especias. Lo que algunas monarquías europeas intentaron fue saltarse parte de esa cadena, llegar directamente al origen, pagar menos intermediarios, obtener más beneficio y, si era posible, no limitarse a participar en el comercio, sino controlarlo. Y aquí entra Portugal. Durante el siglo XV, la corona portuguesa fue acumulando experiencia en la navegación por la costa africana. No fue una única expedición heroica que de repente encontró el camino. Fueron décadas de viajes, información, errores, mapas, escalas y aprendizaje. En 1488, Bartolomé Díaz consiguió rodear el extremo sur de África. Y en 1498, Vasco da Gama llegó a Calicut, en la costa de India. Desde la perspectiva europea, aquello abría una ruta marítima directa hacia el comercio asiático. Pero decir que Vasco da Gama abrió el comercio con India sería engañoso. India llevaba siglos comerciando. Calicut no estaba esperando a que llegaran los portugueses para empezar a vender pimienta. Era un puerto rico, cosmopolita y conectado con comerciantes de muchos lugares. Los portugueses llegaron como recién llegados a un mercado que ya funcionaba. Y además llegaron con algo que acabaría siendo una de sus principales ventajas: barcos armados. Portugal no se limitó a competir ofreciendo mejores precios, sino que construyó fortalezas, controló puertos, atacó embarcaciones, intentó bloquear rutas y creó un sistema llamado Cartaz, una especie de licencia obligatoria para navegar por determinadas zonas. Los barcos que no llevaban esa autorización podían ser detenidos, confiscados o atacados. Era comercio, pero un comercio respaldado por cañones. Portugal consiguió alterar las rutas y capturar una parte importante del negocio, aunque nunca llegó a dominar por completo el Océano Índico. Los comerciantes asiáticos continuaron operando. Negociaron, resistieron, buscaron rutas alternativas y muchas veces los propios portugueses dependieron de pilotos, intérpretes, aliados y conocimientos locales. La imagen de unos pocos europeos controlando sin oposición todo el océano es tan falsa como la idea de que llegaron a un espacio vacío. Mientras Portugal avanzaba rodeando África, Castilla empezó a mirar hacia el oeste. Cristóbal Colón no zarpó pensando que iba a descubrir un continente desconocido. Su proyecto consistía en llegar a Asia atravesando el Atlántico. Creía que la distancia era mucho menor de lo que realmente era. Esperaba encontrar oro, perlas y, por supuesto, especias. Por eso, cuando llegó al Caribe, interpretó lo que veía utilizando categorías asiáticas. Pensaba que se encontraba cerca de las Indias, y de ahí viene también que llamara indios a las personas que vivían allí. Desde su perspectiva, no había llegado a un nuevo continente. Había encontrado una ruta occidental hacia los márgenes de Asia. Pero estaba equivocado, por supuesto. Y ese error cambió el mundo. Un viaje impulsado, entre otras cosas, por el deseo de acceder a las riquezas orientales, terminó incorporando a América al sistema imperial europeo.
Y a partir de ahí se intensificaron la colonización, la explotación de recursos, el trabajo forzado, el tráfico esclavista y los intercambios de plantas, animales, enfermedades y personas entre continentes. Es decir, la búsqueda de Asia ayudó a desencadenar la conquista de América. Pero las especias no fueron la única razón, porque también estaban el oro, la expansión religiosa, el prestigio y la competencia entre coronas, aunque formaban parte central de la imaginación económica de aquellos viajes. Y aquí regresamos a Magallanes y Elcano. A comienzos del siglo XVI, Portugal controlaba la ruta oriental hacia Asia bordeando África. Así que la corona de Castilla necesitaba demostrar que podía llegar a las Molucas navegando en dirección contraria, hacia el oeste. La expedición comenzó en 1519. 5 naves, más de 200 hombres. Fernando de Magallanes al mando. El objetivo era encontrar un paso a través del continente americano, cruzar el océano que hoy llamamos Pacífico y llegar a las islas productoras de clavo. La travesía fue devastadora, porque hubo motines, deserciones, hambre, enfermedades. Y por otro lado, una de las naves naufragó, otra abandonó la expedición regresando a España, Magallanes murió en Filipinas en 1521 durante un enfrentamiento en la isla de Mactán, y fue Juan Sebastián Elcano quien acabó tomando el mando de la victoria y completó el regreso. En septiembre de 1522, 18 hombres llegaron a Sevilla. Habían dado la primera vuelta al mundo, pero esa hazaña fue, en cierto modo, un resultado secundario. El objetivo no era circunnavegar el planeta por curiosidad científica. El objetivo era llegar a las especias. La carga de clavo que consiguió regresar permitió recuperar el coste de la expedición y, según una estimación, dejar un beneficio pequeño. Pero cualquier lectura puramente económica resulta extraña, porque aquel beneficio se consiguió después de perder 4 barcos y a casi toda la tripulación. Fue una hazaña geográfica. Fue una transformación de nuestra imagen del planeta, pero fue también una catástrofe humana. Y quizá esa sea una constante de toda esta historia. Las cuentas pueden mostrar beneficios, pero las cuentas rara vez incluyen a todas las personas que pagaron el precio. Durante aquellos años, España y Portugal llegaron incluso a intentar repartir el planeta. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, trazó una línea imaginaria a unas 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Sí, ese país que ahora todos ubicamos un poco mejor después del Mundial de 2026. Las tierras situadas a un lado corresponderían a Castilla, las del otro a Portugal. Y dicho así, parece un poco raro. 2 coronas europeas dibujando una línea sobre un mapa y decidiendo qué parte del mundo pertenecía a cada una. Y en realidad lo era. Además, podían calcular aproximadamente la latitud, pero determinar la longitud con precisión seguía siendo extremadamente difícil. Por eso no estaba claro en qué lado de aquella división quedaban las Molucas. La disputa terminó con otro acuerdo, el Tratado de Zaragoza de 1529. España renunció a sus pretensiones sobre las Islas de las Especias a cambio de 350.000 ducados. El mapa no solo se dibujaba, también se compraba, se vendía y se negociaba. Con el tiempo, Portugal perdió parte de su ventaja, y en el siglo XVII aparecieron nuevos competidores, especialmente los neerlandeses. En 1602 se fundó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida por sus siglas, VOC. Y la VOC no era una empresa normal, reunía capital de distintos inversores. Sus acciones podían negociarse, tenían una estructura relativamente estable y en ese sentido fue una de las grandes precursoras de la corporación moderna. Pero hay una diferencia importante con cualquier empresa que hoy podamos imaginar. La VOC podía mantener ejércitos, podía desplegar flotas, podía construir fortalezas, podía firmar tratados, podía ocupar territorios y también podía gobernar. Era una empresa, pero también una especie de Estado. Una compañía con accionistas y soldados, con contabilidad y cañones, con beneficios privados y funciones soberanas. Y su objetivo era bastante claro, controlar el comercio asiático y especialmente monopolizar algunas especias. Ese monopolio alcanzó su forma más brutal en las Islas Banda, esas que hemos nombrado anteriormente. Antes de la llegada neerlandesa, la población local comerciaba con distintos compradores asiáticos y europeos. Vendía nuez moscada y macis a quien ofreciera mejores condiciones. La VOC quería terminar con esa libertad. Exigía que los bandaneses vendieran únicamente a la compañía y al precio fijado por ella. Los habitantes de las islas resistieron, y en 1621 la respuesta neerlandesa fue devastadora. La campaña militar destruyó gran parte de la sociedad bandanesa. Miles de personas fueron asesinadas, expulsadas, deportadas o esclavizadas. Las tierras fueron reorganizadas como plantaciones controladas por europeos y trabajadas en buena medida mediante mano de obra forzada y esclavizada. No fue un exceso aislado dentro de una aventura comercial. Fue la lógica del monopolio llevada hasta sus últimas consecuencias.
Si quieres controlar toda la nuez moscada del planeta, necesitas controlar los árboles, la tierra, los puertos, a quienes cultivan y a quienes compran. La VOC llegó incluso a destruir árboles de clavo situados fuera de las zonas autorizadas. No porque sobraran especias, sino precisamente para evitar que sobraran. Destruían producción para mantener la oferta limitada y sostener precios elevados. Es una imagen muy clara de cómo funciona el monopolio. No se trata solo de vender más caro, también puedes impedir que otros produzcan. Detrás del aroma había violencia. Detrás del precio había escasez fabricada. Y detrás de alguna de las primeras grandes corporaciones globales había ejércitos, esclavitud y trabajo forzado. Por otro lado, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales siguió una trayectoria parecida, aunque con el tiempo se centró más en otros productos, como los textiles, el té, el algodón o el opio. Había nacido para comerciar, pero terminó gobernando territorios, recaudando impuestos y librando guerras. Y esto es importante porque muestra que la búsqueda de especias no solo transformó mapas, también ayudó a desarrollar nuevas formas de poder. Coronas que financiaban expediciones, mercaderes que repartían el riesgo, inversores que aportaban capital, seguros marítimos, crédito, compañías por acciones, contabilidad más compleja, estados que daban privilegios a empresas privadas, y empresas privadas que actuaban como estados. Muchas de estas instituciones no nacieron exclusivamente por las especias, pero el comercio de larga distancia ayudó a impulsarlas. Era necesario reunir mucho dinero. El riesgo era enorme. Un barco podía regresar cargado de riqueza o desaparecer sin dejar rastro. Financiar una expedición se parecía un poco a invertir en una empresa de altísimo riesgo, con una diferencia importante. Si salía mal, no solo se perdía dinero, también podían morir cientos de personas. Entonces, ¿podemos decir que las especias crearon la globalización? Bueno, no exactamente, porque el mundo ya estaba conectado mucho antes de Colón o Vasco da Gama. Asia, África y Europa llevaban siglos intercambiando mercancías, conocimientos, religiones, técnicas e idiomas. Pero entre los siglos XV y XVIII ocurrió algo nuevo. Las conexiones oceánicas entre Europa, África, Asia y América se hicieron más estables, más continuas y más amplias. La plata extraída en América podía viajar hasta Europa y acabar comprando mercancías asiáticas. Los textiles de India circulaban por África, Europa y América. Las plantas cambiaban de continente, los alimentos cambiaban de cocina. Las enfermedades cruzaban océanos, y millones de personas fueron desplazadas por la fuerza. La globalización no fue solo una historia de productos viajando, fue también una historia de seres humanos convertidos en mercancía, de territorios convertidos en plantaciones, de economías reorganizadas para satisfacer la demanda de consumidores situados a miles de kilómetros. Y por eso conviene evitar una versión demasiado romántica, porque sí, las nuevas rutas conectaron el mundo, pero conexión no significa igualdad, y comercio no significa libertad. Algunas personas ganaron fortunas, otras perdieron su tierra, su autonomía o su vida. También debemos ser prudentes con algunas frases que se repiten mucho. Por ejemplo, que las especias valían más que el oro. En algunos lugares, momentos y calidades podían alcanzar precios extraordinarios, y los márgenes entre el origen y el destino podían ser enormes. Pero no existe una equivalencia universal según la cual un kilo de pimienta valiera siempre más que un kilo de oro. La realidad era mucho más variable, dependía de la especia, de la cosecha, del lugar, de la guerra, de los impuestos, de la cantidad disponible y del número de intermediarios. Tampoco es exacto decir que la caída de Constantinopla en 1453 cerró las rutas y obligó automáticamente a Europa a buscar otras nuevas. Fue un acontecimiento muy importante, pero el comercio no se detuvo de golpe. La búsqueda de rutas oceánicas respondía a procesos más largos. Competencia entre coronas, expansión otomana, búsqueda de beneficios, avances náuticos, ambición religiosa y deseo de prestigio. La historia rara vez cambia por una sola causa, y este caso no es una excepción. Llegados hasta aquí, podemos intentar ordenar qué cambió realmente la búsqueda de especias. Por un lado, cambió la navegación porque empujó a recorrer rutas más largas y a combinar conocimientos procedentes de distintas culturas. También cambió la economía porque obligó a reunir grandes capitales, repartir riesgos y desarrollar compañías capaces de operar durante años a miles de kilómetros. Cambió la política porque convirtió el control de puertos, estrechos e islas remotas en una cuestión de Estado. Cambió los mapas porque las coronas necesitaban conocer, medir y reclamar territorios. Cambió el equilibrio de poder porque varias potencias europeas consiguieron insertarse militarmente en redes comerciales asiáticas. Y cambió la vida de millones de personas porque esa expansión trajo colonización, trabajo forzado, esclavitud, expulsiones y guerras. Pero quizá la consecuencia más profunda fue otra. La búsqueda de especias ayudó a demostrar que un producto muy pequeño, consumido en un lugar, podía reorganizar la vida de personas situadas en la otra punta del planeta. Una familia europea añadía nuez moscada a una comida. Un comerciante obtenía beneficios en Ámsterdam. Un inversor compraba acciones de la VOC.
Y al otro lado del mundo, una población era obligada a cultivar, vender a un único comprador o abandonar su tierra. Eso es una cadena de suministro global, mucho antes de los contenedores, los aviones o Internet. Solo que aquella cadena estaba hecha de veleros, monzones, plata, pólvora y personas esclavizadas. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo cambió el mundo la búsqueda de especias? Lo cambió porque convirtió productos pequeños, duraderos y muy valiosos en un incentivo enorme para cruzar océanos. Ayudó a financiar exploraciones, impulsó rutas marítimas, conectó de forma más estable Europa, África, Asia y América. Favoreció el nacimiento de grandes compañías por acciones y convirtió el comercio en una herramienta de expansión imperial. Pero también cambió el mundo porque mostró hasta dónde podía llegar la violencia cuando alguien intentaba controlar una mercancía. En Portugal vimos barcos armados imponiendo licencias sobre rutas que ya existían. En el viaje de Colón vimos cómo la búsqueda de Asia terminó abriendo el camino a la colonización de América. En Magallanes y Elcano vimos una hazaña extraordinaria, conseguida a costa de casi toda una tripulación. Y en las Islas Banda vimos cómo una compañía con accionistas y ejército podía destruir una sociedad para controlar la nuez moscada. Quizá por eso la historia de las especias es tan fascinante, porque empieza en algo muy cotidiano, el sabor, el olor, una semilla, una corteza, un fruto, y acaba llevándonos a algunos de los procesos más grandes de la historia. La navegación oceánica, los imperios, la colonización, la esclavitud, las primeras multinacionales, los mercados globales y la idea, todavía muy presente, de que controlar una pequeña parte pero esencial de una cadena de suministro puede darte un poder enorme. Hoy tenemos pimienta y nuez moscada en la cocina en un pequeño bote. Ya no pensamos en ellas como objetos de lujo. Pero durante siglos, detrás de aquellos aromas había mapas, contratos, impuestos, naufragios, cañones y personas obligadas a trabajar. Las especias ayudaron a conectar el mundo, pero no lo hicieron de una forma inocente. Y quizá esa sea la idea con la que me quedo después de meterme en este jardín. Un grano de pimienta no cambia el mundo por sí solo, pero el deseo de controlar de dónde venía, por dónde viajaba y quién podía venderlo ayudó a redibujar el planeta. Y hasta aquí este sexto episodio de Un Jardín de Dudas. Hoy nos hemos metido en la historia de las especias para entender cómo productos que ahora compramos casi sin pensar ayudaron a impulsar viajes oceánicos, imperios marítimos, nuevas formas de empresa y una primera globalización. Y la conclusión, al menos para mí, es que la historia del comercio nunca es solo la historia de las cosas que se compran y se venden. También es la historia de las rutas, de quién las controla, de quién obtiene el beneficio y de quién paga el coste. La próxima vez que veamos pimienta, canela, clavo o nuez moscada en una cocina, quizás sigan pareciendo productos pequeños, pero detrás de ellos hay una historia enorme. Si este episodio te ha dejado con una idea más clara y dos preguntas nuevas, creo que vamos bien. Nos escuchamos en el próximo jardín.